¿Cómo están? Trayendo otro caso para ustedes. Creo que es un caso bastante recurrente en sentido a que cuando un paciente pierde piezas dentales y ha pasado mucho tiempo con esas ausentes, se pierde tanto tejido duro como tejido blando, tejido de soporte. Con la diferencia que, como en este caso y en muchos otros, hemos perdido la encía queratinizada, la encía de soporte que rodea a los dientes. Esta encía es la que nos ayuda con el transcurso de los años a soportar el diente como tal y también a ayudar a que el diente no tenga sensibilidad, porque es una encía que se mantiene estable. Entonces, la encía estable, la encía queratinizada, la encía de masticación que rodea nuestros dientes, debe estar también presente cuando colocamos implantes dentales. Si esta no está, es más posible tener recesiones gingivales, más posible que el paciente sienta disconfort cuando consume alimentos que son un poco más duros o el mismo cepillado. Es una queja muy frecuente que tienen los pacientes, ¿no? Llegan a nosotros con esa incomodidad y no es otra cosa que teníamos solamente encía libre, la cual no está hecha para soportar la fuerza masticatoria, para soportar alimentos, para soportar el mismo cepillado y para ayudar que el implante se mantenga estable en el tiempo. Y es muy común tener recesiones cuando tenemos ese tipo de encía. Es el caso de un paciente como el que ven aquí, que ya venía con tratamientos previos realizados, un implante muy pegado al diente de atrás, el cual va a tener que ser retirado, solamente que en ese momento no se puede hacer porque tiene que pasar por el tratamiento ortodóntico previo, ya que el diente está muy mesializado, tiene ya algunas roscas expuestas, pero los implantes adelante, los que están un poco más anteriores hacia mesial, están en buen estado, lo cual nos va a servir para poder ser utilizados. Bien, entonces, dentro de la planificación de cómo mejorar o modificar esta condición de encía libre a una encía queratinizada, tenemos el injerto de gengiva libre, el injerto de GL. Este injerto sale del paladar. A diferencia de otras opciones que tenemos en cuanto a implantes que de repente generan menos disconfort al paciente, como injertos de tuberosidad, para aumento de reborde o estabilización de mejorar el biotipo gingival, hacer un biotipo un poco más densa nada más, que sale de tuberosidad. No es viable esta zona de tuberosidad. Tenemos, creo yo, como casi la única opción, retirar solamente injerto de paladar. Con los cuidados correspondientes vamos haciendo las referencias, vamos midiendo, ¿no es cierto?, cuánto de tejido necesitamos. Termina siendo una técnica relativamente simple, porque a diferencia de retirar tejido y que este vaya dentro de un sobre para aumentar volumen, no tenemos que desepitalizar, que muchas veces es la parte que cuesta un poco más cuando no tenemos mucha experticia. Entonces esa técnica resulta bastante tranquila, tenemos que ir midiendo qué es lo que necesitamos en vestibular y de preferencia, bueno, en este caso hemos hecho primero el retiro del injerto de la zona dadora, que es el paladar, a la misma altura prácticamente donde vamos a hacer la manipulación de tejido en vestibular, lo cual facilita un poco el tratamiento que vamos a realizar. Hacemos y medimos tanto en longitud como en amplitud, ¿no?, el tamaño exacto del injerto, y es así como generamos unos puntos de referencia. Pueden ser con la sonda, puedo también ayudarme del papel que viene con nuestro hilo de sutura, ¿sí? Si quiero ser mucho más exacto todavía, recorto el papel al tamaño que yo necesito en vestibular, la zona receptora, ¿sí? Y luego coloco en paladar para orientarme. Teniendo cuidado, claro, con algunas restricciones que pueden ver en algunos de nuestros videos en Coavi, en cuanto a zonas de paladar, con las restricciones hasta dónde puedo ir, ¿sí? Entonces, en este caso, no me extiendo más allá de mesial del molar, así que no hay mayor problema, ¿sí? Y también antes del canino, en la parte más central, ¿sí? Y también hacia el centro, digamos, del rafe del paladar, no excederse mayor a 12 milímetros. No es ninguna de estas condiciones, un injerto relativamente mediano, podemos decir, sin mayor complicación para coger la arteria palatina, para que es la cual hay que tener sumo cuidado, ¿no? Dentro de las condiciones y lo que tengo que centrar cuando retiro un injerto de tejido de paladar, y lo que también tengo que estar acostumbrado, porque cuando no estoy muy familiarizado con ese tipo de procedimientos, es una zona que sangra bastante. Es común que sangre. Tengo que tener siempre el cárpule recargado para dar pequeños puntos, ¿no?, en el momento que yo realizo después del retiro del tejido, para ayudar a que mi sutura sea más limpia. Y si es más limpia, va a permitir que pueda tener mayor visualización del área, ¿no? Porque cuando tengo mucha sangre también genera un poco de incomodidad, suero para ir lavando, y una esponja hemostática. Esa esponja hemostática tiene que ser recortada también al tamaño del tejido que yo voy a retirar. De preferencia, el primer punto es un punto en X, ¿sí?, que me va a ayudar. Coloco el punto, ¿no?, paso desde mesial en la parte más coronal hacia distal, y otra vez regreso para hacer la X sin suturar. Previamente coloco la esponja hemostática y luego recién doy el punto de sutura para estabilizar la esponja hemostática. Luego puedo dar puntos simples, puntos en P, ¿no?, 2 puntos en palatino, 1 en
más hacia vestibular, hacia la parte coronal, y normalmente con esto yo consigo estabilizar. Si va sangrando, voy colocando algunos puntos de anestesia. Luego, sangrados mínimos, pido a quien me esté asistiendo presionar la gasa en la zona, y normalmente con esto es más que suficiente para parar el sangrado. Si después de esto todavía tengo algún exceso de sangre, pues lo que voy haciendo es colocando algunos puntos alrededor donde posiblemente está este pequeño vaso, este vaso que es un poco más calibroso, que me está causando alguna dificultad. Bien, una vez retirado el tejido, voy ya hacia vestibular, ¿sí?, en el cual tengo que hacer una incisión a espesor parcial. Y aquí creo que el mayor cuidado, ¿sí?, hay que tener un poco más de paciencia, ir bien despacio, digamos, para poder separar el tejido del periósteo, ¿no?, la mucosa del periósteo, el cual voy con el bisturí muy suave, poco a poco, ¿sí?, hasta que el tejido se va soltando, así como pueden ver aquí. Con la misma pinza voy cogiendo el epitelio que voy retirando y me voy ayudando a ir soltando hasta conseguir una espesura del tamaño del tejido que yo deseo. En este caso, a diferencia de otros, porque cada caso es diferente, teníamos mucho tejido sobrante, digamos. Entonces, una vez que hicimos la separación de tejido y dejamos esa franja para nuestro tejido, para nuestro gel, nuestra gengiva libre, ya fuimos retirando parte de él, porque si no iba a quedar, digamos, muy sobrepuesto, amontonado en cierta zona, y eso podía generar empaquetamiento de alimento y alguna incomodidad para nuestro paciente. Una vez que ya tenemos ese espacio bien delimitado, ¿sí?, ponemos nuestro injerto para poder hacer la medición correspondiente, ver que todo se encuentra y encaja perfectamente. Empezamos primero a fijar nuestro injerto con puntos simples, tal cual como si encajásemos, digamos, una pieza de rompecabezas. La vamos fijando hasta que este tiene nuestra primera estabilidad. Tenemos estable el tejido. Luego de eso es bueno hacer un punto de cornet en la parte más profunda del surco. ¿Para qué? Para que este tejido que he retirado en vestibular tenga estabilidad y no se sobreponga al injerto que yo he colocado. Porque recuerden que como no he retirado epitelio, no puede ir el injerto de vestibular sobrepuesto al injerto de gengiva libre, porque al tener epitelio puede formar algún tipo de quiste y, claro, puede generar alguna infección en el paciente. Entonces tiene que estar prácticamente borde con borde, tanto en la zona donde yo he retirado el tejido como hacia nivel coronal. Una vez que he puesto ya los puntos simples, puntos de cornet, tengo que dar una estabilidad al tejido. Eso lo puedo hacer con un punto de X cuadrado, ¿no? Primero hago una X, no retiro o no corto el punto y luego paso otra vez en mesial, ¿sí?, de coronal hacia apical, y otra vez regreso, ¿sí?, y voy en distal de apical hacia coronal, y ahí sí hago mi punto final. Es un punto que ayuda mucho a estabilizar el tejido para que este se mantenga estable, como bien lo decimos, sin problemas en el tiempo. Podemos usar otras técnicas como algunas tachuelas, también ayuda, pero la clave de que el tratamiento pueda tener éxito en el tiempo es básicamente estabilidad. ¿En qué momento retirar los puntos? Pues probablemente sea a los 20 días de haber realizado el injerto. Algunos usamos en este caso un hilo reabsorbible. Entonces se retirarán los que generarán alguna incomodidad a nuestro paciente y el resto se dejará hasta cuando sea prudente, ¿no? Esperaremos unos 2 o 3 meses, dependiendo de cómo vaya la regeneración de nuestro paciente, para empezar con el proceso de rehabilitación. Y es así como hemos hecho una modificación de una encía libre, ¿sí?, a una encía estable y queratinizada, que nos va a ayudar y va a permitir que los implantes se mantengan en el tiempo sin mayor problema.